Un escenario aparte y no menos complicado es el de los productores que se dedican a la producción animal. Hoy tenemos mucha gente que no está pudiendo trabajar con la hacienda, no se está pudiendo llegar a los campos, los establecimientos porcinos pasa lo mismo, estamos teniendo complicaciones de manejo altísimas, con lo cual el panorama es complicado. Si a esto le sumas que los rendimientos no fueron los esperados, ¿no? Porque si nosotros nos posicionamos en febrero cuando se cansó de llover y la gente empezó a ver los cultivos un poco más altos y verde, esperaba como una mejor campaña. Pero la verdad es que estamos sufriendo el chicotazo de todo lo que fue fines de diciembre y enero con unas temperaturas altísimas y un estrés hídrico grande, y después pasamos a una zona de inundación, con lo cual pasamos de seca y estrés térmico a inundación por completo, lo cual permitió que los cultivos estén en anoxia, con asfixia radicular todo el periodo durante el llenado de grano, con lo cual dieron cultivos mediocres y con muy bajo peso de 1000 granos, con lo cual encima los rendimientos son magros en la superficie que se cosecharon. Con lo cual el panorama es complicado para todo este tipo de empresas que estén sufriendo el tema del anegamiento. Como solución, que se arrimen a la agencia, que empiecen a trabajar estratégicamente sobre el problema pensando más en el mediano y largo plazo que en el corto plazo, ver en qué punto o en qué lote se puede estar metiendo algún cultivo de cobertura. Recordemos que la directa fue excepcional y fue una herramienta espectacular para nuestra zona porque nos ayudó mucho a mantener esa humedad en esos primeros 30 centímetros por no estar rompiendo agregados, ¿no? Y la dinámica del agua fue diferente, pero en estos momentos de exceso esa directa también empieza a complicar algunas circunstancias. O sea, no volverse fundamentalista ni de una ni de la otra. Hay lotes que van a ser necesario moverse, meterle cultivo de invierno y trabajar el problema al mediano y largo plazo y no encontrar soluciones cortoplacistas y mágicas al respecto. Por ahora, esperar, se está trabajando también fuertemente a nivel provincial con todo el tema de canalización. Se hicieron muy mal las cosas durante mucho tiempo, todos fueron con su recetita propia y sacaron el agua del campo y la mandaron para cualquier lado, y el problema fue más adelante sobre muchos más productores que tuvieron muchísimas más complicaciones, así que mucho más que eso no hay. O sea, pensar en estrategias de cómo vamos a sacar un poco el agua, ya sea por cultivo de invierno o ver qué otra obra de canalización se puede llegar a hacer y ser realista, ¿no? No esperar soluciones mágicas al respecto porque estamos en una época complicada, estamos metidos en medio de abril. Recordemos que abril es uno de los meses que más llueve en el año en nuestra zona, con lo cual precipitaciones de acá hasta fines de mayo vamos a tener que esperar, con lo cual la situación en algunos casos hasta puede llegar a empeorar y poner manos a la obra, ¿no? En tratar de encontrar soluciones, empezar a trabajar todo en conjunto, comuna, ingenieros agrónomos. Nosotros acá desde la agencia de Corral de Bustos para el 15 de mayo estamos organizando una charla con el tema napas con Cisneros de la Universidad de Río Cuarto para trabajarlo un poco más en profundidad, y esa va a ser una de las aristas de un trabajo complementario que vamos a hacer a lo largo de todo el año para abordar la temática. Ingeniero, la nueva consulta. Falta mucho tiempo de lluvias todavía, bien lo resaltaba, queda abril y mayo. Para prevenir esto, ¿qué se puede llegar a hacer? ¿Cómo se puede llegar a enfrentar, más allá de que son fenómenos meteorológicos que uno no los puede prevenir, pero de qué forma se puede preparar un poco el campo para que si vuelve a caer toda esta cantidad de agua o menos, no impacte tanto? Sí, viste, tenés tantos escenarios como sistemas productivos y lugares dentro del mapa donde le tocó estar cerca o no cerca de una vía de escurrimiento. ¿Qué se puede hacer? Hay lugares donde no se está pudiendo ni entrar a cosechar. Claro. Hay lugares donde se está pudiendo ir a cosechar y no hay caminos para llegar. Hay lotes que ya llegaron a la madurez fisiológica y están empezando con dehiscencia, o sea que el cultivo empieza a tener esa abertura natural de la vaina y se empiezan a caer los granos solos, donde se está perdiendo rendimiento en el lote y no se está pudiendo hacer nada. Para esas soluciones, nada. Básicamente ver cómo se puede llegar. Hoy hay mucha maquinaria liviana, están excedidos de trabajo, es muy difícil conseguirla, pero es una de las pocas alternativas que hay, encontrar algún lote alto donde se pueda llegar a armar el bolsón o algún pedazo alto del lote para lo que vamos trillando con esta maquinaria liviana, ir poniéndola ahí, y después cuando los caminos oreen o el campo facilite el acceso, poder sacarlo. ¿Qué se puede hacer sobre lo que podemos entrar? Más o menos un resumen de lo que te planteaba antes, ¿no? Dejar de pensar en una rotación con un cultivo de verano solamente, en el cual tenemos barbechado 6, 7 meses el campo donde no tenemos ninguna extracción, empezar a pensar a meter cultivos en los cuales aumente ese consumo, principalmente la colocación de freatímetros. El freatímetro es una herramienta muy sencilla que básicamente consta de hacer
un agujero en el suelo de más o menos 4 metros que se encamisa con un caño y eso te permite medir la profundidad constantemente de la napa de tu establecimiento. Parece una pavada, pero es una herramienta que ayuda muchísimo a tomar decisiones de manejo en el campo, ¿no? Si nosotros sabemos que tenemos una napa a 30-40 centímetros y se viene agua, ya sabemos que tenemos que instrumentar alguna medida de manejo, como meter algún cultivo para empezar a bombear un poco de agua. Básicamente, si vos me preguntás qué hay que hacer, vuelvo al principio. La problemática se origina en un cambio de balance hídrico de la zona. ¿Qué significa esto? Viene lloviendo un poquitito más, pero tampoco es que llueve mucho más de lo que es la media zonal, pero esto era toda una zona en la cual había pastura, donde se disqueaba muchísimo y donde se hacían cultivos de invierno. De golpe pasamos a hacer solamente cultivo de verano, están barbechados todo el tiempo, no se está bombeando agua en algunos momentos críticos del año y encima sin remoción del suelo, con lo cual aumentaría un poco las evaporaciones. Vuelvo al tema de mover o no mover, porque por ahí es muy sensible y no es una herramienta para todos los sistemas, ¿no? Cuando enumero esa característica de mover el suelo, eso es más una cuestión de cuenca o zonal en el cual se movía todo y aumentaba la evapotranspiración. Si nosotros tenemos un lote complicado, con presencia de sales y compactación, si encima lo movemos, lo único que lo vamos a hacer es perjudicar, ¿se entiende? Por eso yo creo que tanto la estrategia de mover como la de mantenerla directa depende y es una estrategia puntual del análisis que surge de cada lote en particular, no como para que se tome una estrategia y que de golpe haya que mover todos los lotes.